Bolívar y el Museo Itinerante de 1872, ceremonial de un culto nacional. Con Guzmán Blanco a la cabeza, las élites venezolanas descubrirían que convertir a Bolívar, desterrado a su hora de aquella misma oligarquía, en objeto de culto nacional, traería el doble dividendo de reconciliarla con su propio pasado y permitirle a poderes de la historia con fines de dominios políticos. Una deuda con el pasado. Obtenida la independencia en más de 20 años de lucha sangrienta, la recién República Venezolana necesitaba encarecidamente elegir las obras que dicen, cuentan, expresan del pasado acumulado de la sociedad. En lo que era una república que había sido construida en base al procerato y su trayectoria libertadora, no solo en Venezuela, sino en todo el continente americano. Las élites gubernamentales desde 1830 habían prorrogado, a causa de las constantes inestabilidades políticas, el ordenamiento y los mecanismos ideológicos que sustentaran a la nación. Un mecanismo que valorara y midiera, en fin, aquellas instancias y objetos donde el pasado simbólicamente estuviese depositado para la memoria colectiva. Uno de aquellos hombres heroicos en que caerá todo el peso simbólico de esta parafernalia identitaria sería Simón Bolívar, libertador. 1783-1830. No bastaría la repatriación de sus restos al país en 1842, ni haber decretado el Día de San Simón el 28 de octubre como fiesta nacional para solventar aquella deuda abismal que las élites y la sociedad misma sentían hacia su héroe medular. Será en el último tercio del siglo XIX cuando aquella recompensación con el pasado común terminara por instaurarse. Antonio Guzmán Blanco y el ceremonial fundacional. Abogado y político caudillo militar, la figura de Antonio Guzmán Blanco, 1829 y 1899. El escenario político venezolano tendría una presencia relevante en las 3 últimas décadas del siglo XIX. Entronizado el gobierno central desde 1870, el ilustre americano, como él mismo se autodenominara, concretaría en sus casi 22 años de gobierno directo o indirecto en un esfuerzo por civilizar el panorama político venezolano, jugándolo de las constantes guerras intestinas. Su acentuado tono personalista y auténtico, además de mantenerlo en el poder a su antojo, sería aprovechado por él para modernizar a la europea la economía, la comunicación y la estructura del Estado. Pero su afán vanguardista, por decirlo de alguna manera, no se limitaría a establecer una solidez centralista del aparato político. Intentaría, por primera vez, ciencia, el comienzo del culto patrio al prócer fundamental de Venezuela, el libertador Simón Bolívar. Sagazmente Guzmán Blanco comprendió que la construcción de la nación pasaba indudablemente por la comprensión y rendición de cuentas del pasado. En otras palabras, la unidad nacional necesitaba alimentarse del fomento de la memoria, del culto de la conciencia histórica, rehabilitación de la memoria bolivariana y fijación de la política oficial. Se hacía, en otras palabras, la unidad nacional necesitaba alimentarse del fomento de la memoria, del cultivo de la conciencia histórica, rehabilitación de la memoria bolivariana y fijación de la política oficial. Se hacía meta paralela. En este sentido, el gobierno guzmancista, a través de dispositivos culturales, sistemas simbólicos identitarios, desplegaran una campaña que girara en 2 sentidos. Por un lado, propulsando la difusión de los objetos, imágenes, emblemas pertenecientes a la gesta independentista,
y patriótica. Por otro lado, fundando una cultura visual del pasado venezolano mediante las congregaciones festivas dirigidas a las grandes mayorías del país. ¿Acaso fue solo el poder de Guzmán Blanco el que permitió, como por arte de magia y gracias a un decreto presidencial, sacar del sombrero el innumerable grupo de objetos patrióticos? La reconciliación de las élites con la memoria bolivariana. La ceremonia emblemática de la reconciliación de las élites venezolanas con la mayoría bolivariana se había producido en un primer enlace en 1842 con motivo de la reaparición de los restos del Libertador. Para entonces se trató de una recuperación de esa memoria que respondía claramente a otra exigencia, escrita en la fase primaria de un proyecto nacional que todavía alzaba la vista. Pero en tiempo del guzmancismo y respondiendo el lema de orden y progreso, otro viento encargaría la reconciliación definitiva. En efecto, empezaron a tener lugar las llamadas fiestas patrias, en su mayoría en honor al Libertador. Estos espacios pronto fueron conformándose como lugares de un enorme poder simbólico, capaces de difundir imágenes y objetos, al tiempo que se prefiguraba el inventario memorial identitario de la nación. Ordenados y recuperado el espacio y la memoria, se erigía, por decirlo así, el espacio épico que hacía posible la construcción nacional. Se puede hablar de un consenso en torno al reconocimiento de la expansión del centenario del nacimiento de Simón Bolívar en 1883 como el momento cumbre en el agrupamiento, jerarquización y exhibición objetario memorial de la nación del siglo XIX. ¿Pero fue todo una invención confesionada de un día para otro? ¿Acaso fue solo el poder de Guzmán Blanco el que permitió, como por arte de magia y gracias a un decreto presidencial, sacar de un sombrero el innumerable grupo de objetos patrióticos? Era posible promulgar simplemente desde el poder la suscitación de querencia, efectos, valores simbólicos con militantes, aquellos objetos que concurrieron a la cita de 1883. Todo indica que el asunto es más complejo. El surgimiento y construcción de esta relación entre los venezolanos y su objeto histórico no es un hecho dado. Se crea a partir de un tenaz esfuerzo por parte de los sectores dirigentes. La aparición de una familiaridad afectiva con esos objetos y los sentimientos patrióticos se hacen a través de los años, desde el momento mismo en que se proclama la voluntad de la independencia en 1811. Un panteón de objeto memoria se fue construyendo, seleccionando e inventando hasta ir conformando poco a poco un objetario histórico nacional, oficial, sentenciado desde el poder. 1872, noticias de un museo itinerante. En 1872, entre los días 27 y 29 de octubre, se realizan en Caracas la primera gran festividad bolivariana guzmancista, iniciado la llamada Fiesta de la Paz. Sería, en efecto, la ceremonia fundanacional de Esfuerzo Civilizatorio Liberal Amarillo. Tales actividades lucen similares a las que tradicionalmente se realizaban en Caracas cada 28 de octubre. Sin embargo, la crónica del evento del Marra de Cuentas
de unas festividades muy cuidadas en su organización por parte de los entes oficiales. Desde el día 27 se adornó con profusión la ciudad y se inauguró una escuela llamada, por supuesto, Bolívar. Se iluminaron los edificios públicos y privados. Tocó la retreta en la plaza. Por las calles principales de la ciudad transcurrió un desfile quizás el más importante realizado hasta entonces en la Caracas republicana, al menos desde 1842. Uno de los eventos más importantes entre los celebrados durante aquellos 3 días sería el traslado de la espada que el Perú le obsequiaría a Bolívar desde la casa de Benigna Palacio, sobrina del difunto héroe, hasta la Catedral de Caracas, acompañado de un cortejo oficial especialmente establecido para ello. El momento de un enorme simbolismo coloca un emblema medular, la espada de un guerrero en el cetro de la Congregación Nacional, otorgándole instantáneamente un sentido de pertenencia al dominio nacional, un objeto hasta entonces reservado al regocijo del círculo privado y familiar. Esto sucede no solo porque se coloca en un lugar donde reposan los restos fúnebres del personaje mayor, sino sobre todo porque el templo en cuestión es hasta entonces el lugar privilegiado de la memoria de la ciudad. Es un lugar cuya significación trasciende y copa también el de la memoria familiar de las élites desde los tiempos en que Venezuela formaba parte del Imperio Español. La importante espada se colocó entre el grupo de objetos cuidadosamente seleccionados que circundaban la tumba del Libertador, completando así el contexto en el cual se estructura el potencial memorial del momento y del lugar. La memoria bolivariana, fiesta patria con tinte oficial. ¿Cuál era ese grupo de objetos? Un decreto del Consejo Municipal del Distrito Federal demanda que se celebre el natalicio del Libertador con una exhibición pública de todos los objetos que pertenecieron a Bolívar y de aquellos que tengan referencia a la magna lucha de la independencia y sean recordados en su gloria. Como se desprende del decreto, era esta la actividad que el gobierno consideraba como central en aquella fiesta, y no era para menos. Tal y como lo estableció el programa oficial de la celebración, a las 9 a.m. se debía inaugurar, como en efecto ocurrió, la exhibición en la tumba del Libertador en la Catedral de los objetos siguientes: la espada que le regaló el Perú, su sombrero de parada, un par de charreteras, el estandarte de Pizarro, el acta de la independencia, la llave de oro de Tipicací y la llave de plata de la fortaleza de Cartagena, el retrato del Libertador, el pabellón español del Callao, una de las banderas colombianas de Ayacucho, una de las de Carabobo.